Muy buenos días, amigas y amigos de Voz para el Cambio. Eh, Bienvenidos a este miércoles 19 de febrero del año 2025 a su espacio Voz para el Cambio. Aristóteles Poncerrate compartirá con ustedes y con el periodista y colega bienvenido es Charboy esta parte de su programa Voz para el Cambio. Y vamos a iniciar en lo que se conecta el colega bienvenido Charboy con, con una preocupación que recorre el mundo en la actualidad y es la voz para el cambio. Recorre el mundo en la actualidad y es la propuesta de Donald Trump de paz en Ucrania sin la presencia del presidente Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, que se pasó las elecciones eh, y está de manera interina porque el proceso electoral debió haberse celebrado en febrero del año pasado en Ucrania y él decidió quedarse en el poder para continuar con la guerra en contra de Rusia en el país de Ucrania y sin la participación de Europa. Y ustedes, amigos, se preguntarán por qué Europa no participa si es la que ha estado sustentando a través de la organización del Tratado del Atlántico Norte esta guerra con, con Ucrania. Eh, Hay que pasar al 2014 cuando en el Euromaidán fue destituido el presidente prorruso Poroshenko por esa revolución de colores denominada Euromaidán, y luego en los acuerdos de Minsk la Unión Europea había acordado no expandir el territorio de la OTAN hacia el este de las fronteras con Rusia, y luego reconocieron que esto fue una estrategia para ganar tiempo, para armar al ejército ucraniano y que este ejército ucraniano entonces eh, pudiese enfrentar, pudiese ser la punta de lanza para enfrentar a Rusia desde cercanos a sus fronteras. Y esta es una cuestión que Rusia no le perdona a la Unión Europea, que no haya cumplido con lo acordado en los acuerdos de Minsk, y entonces entiende que no es un, una, una propuesta válida que se siente en la mesa de negociación porque no confía Vladimir Putin en las buenas intenciones de los gobernantes de la Unión Europea. Y es importante hacer esta historia para contextualizar el porqué en esta propuesta de paz del presidente Donald J. Trump. Él habla de que quiere que Rusia se reintegre al G7 y que vuelvan a conformar el G8, entendiendo eh, Trump que si Rusia se reintegra al G8 es un duro golpe a los BRICS, porque Rusia y China son los soportes económicos y geopolíticos de ese grupo, de ese bloque de los BRICS. Y entonces el hecho de que Rusia pueda reintegrarse al G7 y conformar de nuevo el G8 debilita grandemente el grupo de los BRICS, que ha estado creciendo y que ha estado planteando una transición económica distinta, donde los países miembros pueden eh, hacer sus negocios de manera en sus monedas nacionales sin que esto tenga que afectar la tasa cambiaria de sus propias monedas, y le da un respiro a cada una de las naciones participantes en este
grupo de los BRICS para poder negociar en sus propias monedas, lo que hace que sea más fácil el intercambio comercial y hace que muchos países estén mirando hacia el bloque de los BRICS como una oportunidad de poder manejar el comercio internacional sin la presión de la tasa cambiaria que muchas veces le pone presión a la compra de los productos internacionales. Y ante esta situación, esta propuesta de Donald Trump de que la Federación Rusa vuelva a ocupar su espacio en, en el grupo G7 y conformar de nuevo el G8, eh, escuchamos entonces la opinión del congresista norteamericano Bill Keating, que dice: la disposición de Trump de permitir que Rusia ingrese al G7 es tan ridícula como insultante para los aliados de Estados Unidos y el pueblo ucraniano. Mi propuesta de ley bipartidista prohibiría expresamente la participación de Rusia en el G7. Estas son reacciones que han tenido algunos congresistas respecto de esta decisión del presidente Donald Trump de que Rusia regrese al G7 para conformar el G8, es decir, no las tiene todas a su favor Donald Trump, pero él tiene las cosas claras. El regreso de Rusia al G7 para conformar el G8 le da una estocada, es decir, dividiría las dos grandes naciones que le dan el soporte vital económico y geopolítico al grupo de los BRICS, y así Estados Unidos sería el ganancioso. Es algo que los dirigentes de la Unión Europea no entienden y que se han opuesto rabiosamente, y además en el encuentro que sostuvieron este pasado lunes a propuesta del presidente de Francia, Emmanuel Macron, no llegaron a un acuerdo definitivo y decidieron seguir respaldando en términos económicos y en términos militares a Ucrania para que la guerra continúe en ese territorio, a pesar de que día tras día el ejército ruso va conquistando nuevos territorios, y cuando llegue el momento de las negociaciones, Ucrania tendrá menos territorio para quedarse con ellos. Y además, un dato muy importante en este contexto es que en los territorios donde la Federación Rusa ha conquistado son los territorios donde precisamente se encuentran los minerales de tierras raras que Donald Trump ha dicho que Ucrania debe pagarle todo lo que ha invertido Estados Unidos en esta guerra de Ucrania contra Rusia. Debe pagárselo en tierras raras, y que esas tierras raras deben ser administradas por el gobierno estadounidense. Esa es la situación. Hay una situación que el mundo debe darle seguimiento. De República Dominicana no está exenta, porque cualquier movimiento en la geopolítica mundial, al ser un país pequeño y con una economía altamente dependiente de los Estados Unidos, en más de un 80% depende nuestra economía de los Estados Unidos. Cualquier traspiés económico en la hermana nación del norte es un traspiés económico para la República Dominicana, aunque en la prensa hemos estado leyendo que nuestros funcionarios y muchos periodistas opinan que esta situación geopolítica y económica actual nos beneficia y que nos daría un gran respiro en términos económicos. Eso es algo que tendremos que mirar con lupa, porque
definitivamente una economía que no se sustenta en un proceso de exportación agropecuaria y de otros rubros y que solamente se sustenta en los servicios, en el turismo y en las remesas de los ciudadanos y ciudadanas que se encuentran en el exterior, no es una economía fuerte, a pesar del crecimiento constante que el Banco Central de la República Dominicana exhibe como fortaleza de nuestro país. Así que esta propuesta de Donald Trump ha traído consecuencias en términos geopolíticos, unas a favor, otras en contra. El presidente Volodymyr Zelensky sigue su periplo incitando a que si él no está en la mesa de negociaciones, el gobierno de Ucrania no refrendará los acuerdos a los cuales se lleguen en esa mesa de negociación entre Donald Trump y Vladimir Putin. Sin embargo, ya las partes se reunieron en Qatar y ya decidieron una agenda a seguir para el próximo encuentro entre Donald Trump y Vladimir Putin en Arabia Saudita. No se ha dicho todavía en la fecha que se celebrará este encuentro porque no lo dijo ni siquiera el secretario de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, que dio una rueda de prensa. Inmediatamente fue finalizado este encuentro entre las dos delegaciones, la norteamericana y la de la Federación Rusa, pero no dieron fechas del posible encuentro. Sí dieron los datos de que ambas partes están preparando la agenda para este próximo encuentro entre Donald Trump y Vladimir Putin para llegar a una paz definitiva y duradera, según dijo el vicepresidente Vance en su encuentro con los líderes de la Unión Europea. No es una paz de aposento, es una paz que debe ser duradera para que se estabilice la geopolítica mundial y que el comercio pueda tener mayor fluidez, en las propias palabras del vicepresidente J.D. Vance de los Estados Unidos de Norteamérica. Y con este primer comentario nos vamos a la primera pausa, esperando que el colega y periodista Bienvenido Charboy pueda conectarse con nosotros en el próximo skate. Vamos a la pausa, Natanael, y retornamos con más en Voz para el Cambio.